Bien, seguimos con el diseño de cuestionario para encuesta. Ya esta lámina ya la habíamos presentado, sin embargo, bueno, para entrelazar con la donde habíamos hecho el corte, tenemos preguntas de tipo cerrado. Ya les había dicho que son las preguntas dicotómicas, que son respuestas sí o no. Eh, las preguntas con respuesta a escala de estimación, este, tiene que ver con siempre, excelente, bueno, regular, deficiente. Esa es la escala, pues. Cuando habla con escala dirigida en intensidad o grado de sentimiento. Muy excelente, bueno, regular, deficiente, muy deficiente. O también puedo colocar eh, muy bien, bien, regular, mal. Esos son tipos de respuestas. Una vez que se ha decidido los tipos específicos de preguntas y los formatos de respuesta, sigue la tarea siguiente, redactar las preguntas. Ok, entonces seguimos con esta parte, la otra lámina, que es establecer el flujo y estructura del cuestionario para esto se recomienda. Iniciar con preguntas sencillas. Sí, yo también lo decía al principio, que es importante iniciar con preguntas sencillas. Que no voy a iniciar con preguntas que sean complejas. Por ejemplo, si yo voy a hacer el instrumento que tiene que ver con el plan de capacitación para diseñadores novel, y voy a hacer preguntas que tengan que ver con el diagnóstico, entonces yo hago con la necesidad, diagnosticar la necesidad del plan. Yo empiezo con preguntas muy sencillas, pues. ¿Conoce, tiene usted experiencia alguna sobre el diseño gráfico? ¿Sí o no? Pregunta sencillita. Eh, el diseño gráfico para usted es resaltante o es importante. Le voy haciendo preguntas. Entonces después me voy hacia las preguntas que tienen que ver con la necesidad de ese plan. Sí, que puede ser, fíjense que a veces cuando se está empezando una profesión, siempre hay eh, como trabas, pues, o cuestiones que se presentan complejas para desarrollar esa profesión. Por ejemplo, cuando se está aprendiendo a ser carpintero, para hacerlo más sencillo, cuando la persona va a poner un clavo, que es un poquito de lo más sencillo que puede haber en la carpintería, y cuando empieza a martillar, se da un martillazo en el dedo. Entonces ese martillazo en el dedo, entonces, púnchalo. ¿Por qué? Porque todavía no conoce mucho cómo se debe colocar el clavo, darle y después el martilleo del clavo. Igual que cortar con el serrucho. Ahorita, bueno, hay técnicas más sofisticadas que cortar con la sierra, pero si tengo que cortar con el serrucho, tengo que cortar derechito, entonces los cortes siempre me salen torcidos. Entonces esas son cuestiones muy complejas. Entonces, cuando las personas están aprendiendo, siempre se le presenta complejidad. Entonces, bueno, con preguntas sencillas, después con preguntas más complejas. Formulo primero las preguntas de tipo general, ¿verdad? De tipo generalizada, y después las preguntas más específicas. Incluir preguntas que se consideren más difíciles en la parte intermedia, ¿sí? Un poquito más complejas, pues, en la parte intermedia. Luego, clasificar las preguntas por temas o afines o subtemas, ¿sí? Lo puedo ir clasificando. Puedo ir clasificando por considera que el plan de capacitación debe tener una duración de 30 horas, de 8 horas diarias, o 5 horas diarias, o una mañana y una tarde todo el día. Voy haciendo preguntas de manera que voy considerando un poquito la parte intermedia.
La pregunta más difícil. Clasificar las preguntas por temas o afines o subtemas, ya lo dije. Efectuar la validación previa del cuestionario. Elaborar el cuestionario definitivo teniendo en cuenta las observaciones del jurado y la experiencia de la prueba de piloto. Sí, fíjense que hay una parte que se llama, que lo nombran aquí en la parte 8, que llama la prueba piloto. Yo elaboro mi cuestionario y una vez que yo elaboro mi cuestionario, yo se lo entrego a los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Eso se llama validación del juicio de expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los expertos son personas profesionales, en este caso, de diseño gráfico, 2 de diseño gráfico, que sean expertos en esa área del diseño, y un experto en metodología. Siempre se recomienda que sean impares, 3, 5 o 7, mayormente se hacen con 3, pues. 2 de diseño gráfico y 1 de metodología. Esos 3 expertos van a revisar la redacción de la pregunta, la pertinencia, si esa pregunta es pertinente con el objetivo que se está desarrollando la investigación, si es tendenciosa la pregunta, lo que le decía en el video anterior, si la tendenciosidad es que yo le estoy haciendo preguntas para que él me responda lo que yo quiero que me responda, ¿ok? Y, ¿qué más? Ajá, y entonces hay una parte que se llama prueba piloto. Esa prueba piloto es que yo selecciono, y esa prueba piloto es para la confiabilidad, para determinar que el instrumento es confiable. Yo selecciono una muestra similar a la muestra que yo tengo en mi investigación, similar, más no la misma, de otro entorno. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con el Instituto Colegio Universitario Monseñor Talavera, ¿verdad? Entonces yo no voy a utilizar esa misma muestra, sino utilizo la del Colegio Universitario de Caracas, o el colegio o la Universidad Nueva Esparta que da diseño gráfico. Entonces yo tomo esa muestra y le aplico el cuestionario. Entonces yo estoy haciendo una evaluación previa, ¿verdad? Se le estoy dando a un grupo de personas, ellos me van a responder y yo voy a verlas con ellos. Si entendieron las preguntas, si las preguntas son claras, si no tienen ningún problema a la hora de responder o no entiendo esta pregunta, entonces por eso va la evaluación previa del cuestionario. Y después que yo tengo todo eso, bueno, cuando yo hago esa prueba piloto me va a determinar, o sea, yo lo hago en un momento, en 2 instantes. Lo hago en un primer instante, hoy, lo hago el día de hoy. Espero 2 semanas a partir de hoy y entonces hago la prueba, se la aplico, la misma prueba se la aplico a la misma muestra parecida, pues a la misma muestra a que se la apliqué en el primer momento. Si las respuestas son idénticamente iguales en el primer y en el segundo momento, significa que el instrumento es confiable. Hay otra manera de extraer la confiabilidad de los instrumentos, que es a través de las fórmulas de Q de Richardson, alfa de Combrax y TRTs. Hay varios. Pues. Estas son unas técnicas de unos estudiosos de esta temática de estadística que de alguna manera elaboraron esta fórmula para determinar la confiabilidad. Y hay índice de confiabilidad. Por ejemplo, hay una tabla de índice de confiabilidad que es de 0 a 1. Si el índice está por encima de 5, se puede decir que el instrumento es medianamente confiable. Si está, por ejemplo, por encima de 7, está por 8, es confiable, y si está por lo menos 9, 10, es altamente confiable. Si está por debajo de 5, no es confiable, entonces quiere decir que no debería aplicarse. Lo otro importante es que si los que van a validar el instrumento les hacen observaciones en cuanto a la redacción, en cuanto a preguntas,
en cuanto a detalles de acentuación, ortografía, pertinencia, tendenciosidad, ustedes tienen que hacer la debida corrección de acuerdo a la observación que está haciendo el, el, el experto, que está haciendo el experto. Eso lo tienen que tomar muy en cuenta. Si el experto le dijo, miren, en la pregunta número 8 se parece a la pregunta número 5, o tiene similitud con la pregunta número 5, entonces redacta otra pregunta o suprime una. O mira, en la pregunta 10 yo observo que hay tendenciosidad por esto y por esto y por esto, entonces acomode esa pregunta. O considero que el instrumento tiene muy poquitas preguntas, tiene 10 preguntas, yo creo que debería agregarle una pregunta en el objetivo número 2 y le puedes agregar tal y tal y tal y tal y tal cosa. O mira, te parece que esta palabra que tienes aquí no corresponde, quítala y ponle otra. Entonces ustedes deben luego hacer esas observaciones de forma tal que el cuestionario quede impecable, quede listo para ser aplicado. Ok, continuamos con diseño de cuestionarios para encuesta y tenemos entrevistas. Fíjense que veníamos hablando de la encuesta como tal, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con la entrevista. Entonces, ¿qué dice la entrevista? Es una técnica que consiste, fíjense que es técnica, ya les había dicho en un primer momento que la técnica es una cosa y el instrumento es otra. La técnica es la manera como voy a conseguir la información y el instrumento es el recurso, la herramienta que yo voy a utilizar para recoger esa información. Entonces, fíjense, tiene los tipos de entrevistas. Entrevista estructurada, entrevista semiestructurada, entrevista no estructurada. Luego tenemos proceso. Yo les había hablado de esas entrevistas estructuradas, bueno, que tienen un guión, tienen una manera. La entrevista semiestructurada también tiene una manera, tiene una forma, y la entrevista no estructurada, que es una entrevista abierta. O sea, la no estructurada no tiene una estructura, la semiestructurada tiene una estructura mediana. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y después tenemos el proceso para realizar una entrevista. Fase de preparación de la entrevista, fase de realización de la entrevista, fase de finalización de la entrevista o de las conclusiones. Eso tiene su fase. ¿Okay? Esa parte de preparación de la entrevista, bueno, debo tener una pequeña conversación con la persona que voy a entrevistar, debo preparar un poquito, debo hablarle previamente en qué consiste esta entrevista, más o menos que su respuesta puede ser netamente abierta, ¿okay? Porque recuerda que las entrevistas no son como las encuestas, que vienen a ser más cerradas, pues. Son preguntas que se hacen abiertas, entonces eso lleva un poquito de tiempo. Y tiene que tener tiempo la persona que va a responder la entrevista, perdón. La fase de realización de la entrevista, o sea, la preparación previa, conversar previamente con el entrevistado. Mira, te voy a hacer una pregunta que está relacionada con esta temática. Puedes expresar lo que tú quieras, dentro de la respuesta que tú me digas, yo te puedo hacer una otra pregunta dependiendo de lo que me responda y le voy más o menos orientando. Luego la realización de la entrevista como tal, digo, mira, te voy a grabar las respuestas para después transcribirlas y procesar la información. Entonces, ¿estás de acuerdo en que te pueda grabar? Entonces, bueno, va a decir sí, el entrevistado me dice sí, no hay problema, me puedes grabar, todo eso.
Y luego que él ha terminado la entrevista, hay una parte que cuando se termina la entrevista, hay una parte que se llama rechequeo de sujetos. Entonces, ese rechequeo, después que yo tengo la entrevista lista, yo le hago como le leo su respuesta. Mira, en la pregunta número 1 que te formulé, me respondiste tal y tal cosa. Hay que agregar algo más, quitar lo que respondiste. En esta me respondiste esto y esto y esto y esto. ¿Estás de acuerdo en lo que respondiste? Quita, pon. ¿Te gustaría agregar algún otro elemento? O de lo que dijiste no lo dijiste y ahora te retractas de lo que dijiste, quieres agregar otra cosa, todo eso. Entonces eso viene a ser la fase de finalización de la entrevista o de la conclusión. ¿Okay? Continuamos con el diseño de cuestionario para encuesta. La observación. Ya habíamos hablado de la observación. Habíamos dicho que es un proceso riguroso que permite conocer de forma directa el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la área estudiada. O sea, la observación. La técnica de la observación visual. Voy a observar. Voy a ver, observar el ambiente. Por ejemplo, diseño de ambiente. Entonces voy a ver cómo está el ambiente, cómo está el techo, cómo están las paredes, cómo está el piso, cuáles son los espacios que tengo, cuáles son las dimensiones, todo eso. Elementos constitutivos de un proceso de observación. Los elementos que conforman un proceso de observación y necesitan ser claramente definidos por el observador en una investigación científica son las siguientes. El sujeto que investiga. El sujeto que investiga es el investigador, sí, el que está realizando la investigación. El objeto de estudio, ¿qué es lo que yo estoy investigando? Si yo estoy investigando el comportamiento del estudiante dentro del aula, entonces mi objeto de estudio va a ser el comportamiento de ese estudiante. ¿Cuál es su desempeño? ¿Cómo se comporta? Se para cada tipo del pupitre, fastidia al compañero, molesta en clase, molesta a la maestra. Eso. Entonces eso es mi objeto de estudio. Los medios en los que se va a dar la observación. Los medios vienen a ser donde yo voy a recoger esa información. Si lo voy a anotar, si voy a grabar una grabadora y voy diciendo, bueno, mire, el alumno que está sentado en la segunda fila en el cuarto puesto, se para cada ratico, molesta, pellizca al otro, es inquieto, presenta problemas de, de intranquilidad. ¿Okay? Eso puede ser el medio. Los instrumentos a utilizar, si yo voy a utilizar para recoger esa información, la grabadora, un cuestionario, un registro anecdótico, donde yo voy anotando todo, ¿verdad? Lo que llaman los registros anecdóticos, que es un cuaderno, un blog de notas, donde voy anotando todo lo que voy observando. Y hablan aquí del marco teórico del estudio. ¿Por qué el marco teórico? Porque el marco teórico me va a servir como referencia para yo, cuando vaya a hacer el análisis e interpretación de resultados, yo pueda contrastar ese resultado con la investigación, con esos resultados. Pues. Continuando con diseño de cuestionarios para encuestas, según los niveles de relación que se dan entre el sujeto y el objeto, así como entre estos, con los medios y los instrumentos, se dan diferentes tipos de observación. Ok, fíjense, siguiendo con la observación. Según los niveles de relación que se den entre el sujeto, que soy yo, y el objeto de estudio, así como entre costos por los medios y los instrumentos,
Así como entre estos, o los medios y los instrumentos, se dan diferentes tipos de observación. Observación natural, lo dice muy bien allí, aquella en que el observador es un mero espectador de la situación observada. Simplemente entro en el salón de clase y observo. Observación estructurada, la observación en la que el observador tiene un amplio control sobre la situación del objeto de estudio. ¿Qué voy a observar? Bueno, voy a observar todo el salón de clase. ¿Cuántos pupitres hay? ¿Cómo está el techo? ¿Cómo están las paredes? ¿Cuántos pupitres están malos? ¿Cuántos están buenos? ¿Quiénes trajeron el uniforme? ¿Quiénes no lo trajeron? Toda esa serie de elementos. Y observación estructurada es la observación en la que el observador tiene un amplio control sobre la situación del objeto de estudio, como lo dije ahorita. Y el observador participante, observación participante, el observador es parte de la situación que observa. O sea, quiere decir que la observación participante es parte de la investigación, más que todo la investigación cualitativa. Cualitativa y no cuantitativa. Sabemos diferenciar, ¿verdad? La investigación cuantitativa que me genera información respectiva del mundo y la investigación cualitativa que me da cualidades personales del individuo. Entonces, en la observación participante, yo como investigador me incluyo dentro de lo que estoy observando. O sea, soy parte de ello. Pues. Entonces me siento dentro del grupo de estudiantes, me siento con ellos en el salón, me formo parte de ellos, entonces voy observando, voy interactuando, tratando con ellos. En la observación participante se desarrolla también en lo que llaman la investigación-acción participativa, IAP. La investigación-acción participativa, el investigador también forma parte del objeto de estudio, es parte y arte del objeto de estudio. O sea, parte porque forma parte de la investigación y arte porque él es el que va desarrollando la investigación como tal. Y esa parte es importante en esta investigación participativa porque de allí surgen elementos. No es igual que yo le dé a la profesora, o vamos a suponer que mis muestras son los estudiantes de una sección de un curso. No es igual que yo le entregue el instrumento a cada uno, le digo, mire, le voy a entregar este cuestionario de 10 preguntas para que me la respondan. Y en 2 horas yo vengo a recoger y me voy. A diferencia de la observación participante, que yo estoy observando y me incluyo allí. O si hablamos de observación, no es igual que yo le pase una encuesta a la profesora y me diga cómo observa ella el grupo, a que yo sea parte de esa observación, me incluya en ese grupo, en ese salón de clase, y puedo ir registrando y observando lo que voy viendo, pues lo voy registrando como tal. Fíjense, aquí tenemos, esto es un modelo, pues, de registro de observación. Este registro de observación se llama lista de cotejo. Yo voy observando y voy cotejando. Por ejemplo, si a mí me corresponde realizar una lista de cotejo que vaya a observar este espacio donde yo me encuentro ahorita, entonces yo voy observando y voy chequeando, voy anotando. Entonces mi observación es que hay unos cuadros en la pared, las columnas están pintadas de color ocre, hay unos cuadros, hay unas ventanas panorámicas, hay un mueble de 5 puestos,
hay 2 poltronas, hay una biblioteca, qué sé yo, voy revisando todo eso. Entonces, fíjense que esta lista de cotejo tiene que ver con una asignatura de dibujo. Una asignatura de dibujo. Entonces, fíjense que respeta el borde del dibujo, sigue instrucciones al momento de realizar el dibujo, identifica correctamente el color que colorea su bota de Navidad. Pues, ellos están haciendo una bota de Navidad. Entonces, le dice nombre y apellido, donde dice nombre y apellido, aquí voy colocando los nombres de los estudiantes. Respecto al borde del dibujo, yo le entregué a ellos una bota de Navidad sin colorear, una hoja. Solamente está dibujado el borde. Entonces ellos la tienen que dibujar y tiene el dibujito de la flor o la flor de Navidad. Entonces yo voy chequeando, ¿respeta el borde del dibujo, sí o no? Entonces yo coloco sí, si lo respeta, y vamos a poner el tercer estudiante no lo respeta, no le coloco no. Sigue instrucciones al momento de realizar el dibujo, sí, no, sí, no, sí. Identifica correctamente el color que coloreó su bota de Navidad. Entonces voy registrando. Eso es lo que yo observo, lo que yo estoy observando. ¿Okay? Esto más que todo, este ejemplo tiene que ver con una clase, pues un instrumento para evaluar a unos estudiantes que están realizando un dibujo. Pero si yo estoy realizando una investigación y yo voy a hacer mi observación participante o mi observación, puede ser mi observación, entonces yo soy parte de esa investigación y voy. Si yo estoy investigando, por ejemplo, cuál es el comportamiento de los estudiantes, hay una investigación eh, donde esté abordando cuál es el comportamiento de los estudiantes en las horas de receso. Entonces yo me voy para la hora de receso en el patio y hago mi lista. Los estudiantes corren uno tras de otro. Uno golpea al otro, el otro tira la pelota, entonces voy chequeando. Voy chequeando, voy anotando lo que yo voy observando. También puedo tener la grabadora y voy grabando. Mira, el estudiante fulano de tal, si no me sé los nombres, bueno, le pongo los números. El estudiante número 1, número 5, tiene un comportamiento agresivo, persigue al otro, lo corre, lo corretea, lo golpea, o le tiró la pelota mal para golpearlo, qué sé yo. O si en ese caso también se puede evaluar cuando hay bullying por parte de un estudiante hacia otro. O sea que si voy a hacer una investigación, entonces yo voy registrando todo lo que voy observando. Bien, esto con respecto a la lista de cotejo. Entonces fíjense que la lista de cotejo viene a ser lo que yo observo y yo voy chequeando. Pues voy chequeando, voy observo y voy chequeando. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un inventario en un taller de herramientas y las herramientas están colocadas en una parte visual, en una cartelera, donde hay alicates, destornilladores, llaves, serrucho, martillo, escuadra. Entonces yo voy chequeando y voy anotando. Voy observo y digo, bueno, hay 5 escuadras, hay 3 martillos, hay 4 arcos de cegueta, hay 2 serruchos, hay 2 serruchos, hay eh,
una prensa tipo sargento, hay 5 alicates de presión, 2 llaves ajustables, voy chequeando y voy anotando. Escala de estimación, ese es otro instrumento de la observación, la escala de estimación. Vamos a ver un poquito allí. ¿Qué me dice la escala de estimación? La escala de estimación, coloco el nombre y apellido, reconocen los caracoles que se encuentran, reconocen los caracoles que se encuentran manipulando, entonces aparece una escala de estimación. Lo identifica, no lo identifica. Lo identifica, no lo identifica. Se van colocando un poquito lo que ahí dice. No tiene, esta lámina no tiene ¿cómo le diría yo? La leyenda de qué significa cada uno de ellos, pero bueno, yo por ejemplo identifica el color, yo le puedo colocar una I si identifica o NI no identifica, ¿sí? O no aplica. Identifica el tamaño, si identifica, SI no identifica, NI o no aplica, así sucesivamente. Esa es una escala de estimación. La escala de estimación vienen a ser esa por ejemplo, que yo les decía hace rato, excelente, bueno, deficiente. Por ejemplo, si yo estoy en una actividad de educación física, yo puedo utilizar una escala de estimación. Esa escala de estimación me puede decir que si el niño tiene habilidades para lanzar el balón, voy anotando si tiene habilidad, no tiene habilidad, si tira el balón y encesta, si no encesta, si no encesta, voy midiendo cada una de ellas en función de lo que yo necesite recoger. Okay, eso sería la escala de estimación. Hay varias escalas de estimación. Yo tengo por aquí un libro. Vamos a buscar este libro, el libro este libro que está aquí, que es de proyecto de investigación de Lilian Navarro. Ella tiene por aquí en su interior unos instrumentos de recolección de datos. A ver si lo vemos por aquí. Instrumentos de recolección de datos. Una calificación. Está los instrumentos de recolección de datos. Los instrumentos de recolección de datos. Ella habla por aquí de la validez, de la confiabilidad. Fíjense, aquí tiene una parte que ella llama lista de cotejo, que era un poquito lo que nosotros, yo les había explicado hace ratico, ¿ok? Lista de cotejo. Entonces fíjense que ahí tienen, elabora un plan de actividades e informa a los estudiantes, sí o no. Orienta, dice, orienta la enseñanza, aprendizaje en función de los conocimientos previos de los estudiantes, sí o no. Esta es una lista de cotejo. La lista de cotejo, sí o no. Fíjense que tiene una columna que habla de observaciones. Luego tienen una escala de estimación. Fíjense que esta escala de estimación sí tiene su leyenda. La que yo les presenté en la lámina no aparece la leyenda, pero fíjense que esta sí. Entonces fíjense que dice, ¿ve? La escala de estimación se parte igualmente de una lista en la cual se señala en una primera columna los aspectos por observarse y en la siguiente columna se indica la escala de estimación. Entonces tienen
Siempre, casi siempre, algunas veces, pocas veces y nunca. ¿Eh? Entonces, listo, tienen allí la, mm, tienen allí su escala de estimación. Y aparece también una lista de frecuencias. Fíjense que tiene frecuencia, asistencia, puntualidad, uso de medios audiovisuales, uso de medios electrónicos. Entonces, esos son instrumentos utilizados para la técnica de la encuesta y la entrevista. Fíjense que lo tienen allí, para la técnica de la encuesta y la entrevista, que es este libro que les dije de Lilian Navarro, que es un libro de metodología que también lo pueden consultar y aparecen allí una afinidad de instrumentos de recolección de datos. Fíjense que esta parte también es importante que tienen aquí. Fíjense que tienen técnicas e instrumentos. Fíjense, encuesta escrita. El instrumento es un cuestionario. Encuesta oral. Guía de encuesta. Entrevista semiestructurado, guía de entrevista. Y entrevista estructurada, guía de entrevista. Entonces, fíjense que les puedo leer aquí. Cabe aclarar la confusión que existe entre el instrumento utilizado y la técnica de la entrevista y el utilizado para la técnica de la encuesta. Siempre hay, muchachos, confusión. La técnica es el procedimiento, ¿ok? La técnica es el procedimiento que voy a utilizar para recoger la información. Y el instrumento es el medio, el recurso, la herramienta que voy a utilizar para recoger esa información. El recurso. ¿Cuál es el recurso? Un cuestionario, ¿verdad? Escrito, donde yo voy a colocar una serie de preguntas y que los encuestados o entrevistados me van a responder. ¿Ok?